Ya está. Bueno, buenas noches, que Dios os bendiga mucho y que Dios os guarde. Soy vuestro hermano Manuel, pastor de la Iglesia de Jesús Sigue Restaurando. Bueno, buenas noches, que Dios os bendiga mucho y que Dios os guarde. Soy vuestro hermano Manuel, pastor de la Iglesia de Jesús Sigue Restaurando. Y como Esta iglesia ha nacido en el corazón de Jesucristo, amén. Amén. En la pandemia, amén. Y conforme hemos ido evolucionando, la palabra no dice hemos ido evolucionando. La iglesia irá de gloria en gloria. Y creemos eso en el nombre de Jesús. Así que, como decía mi pastor, es una radio con un toque diferente, Amén. pastor. Con un toque original. No queremos imitar a nadie ni queremos competir con nadie. Amén. Estamos haciendo las cosas con excelencia para la honra y la gloria de Dios dentro de nuestras posibilidades. Amén. Somos una iglesia que confía en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No pertenecemos a ninguna denominación ni vamos a pertenecer a ninguna denominación, porque nuestra iglesia se sustenta en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, dice una alabanza. Amén. No necesitamos rendirle culto a un puesto dentro de la iglesia. Amén. Es que yo soy no. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. Amén. Así que vamos a empezar este programa maravilloso. Hoy vamos a hablar de los 4 evangelios. Amén, qué bien. De los 4 evangelios, como quien los escribió, cuándo se escribieron, por qué se escribieron, a quién iban dirigidos los 4 evangelios, qué historias narran los 4 evangelios, qué describe, para quién habla, de qué manera Dios nos habla en el contexto actual también, pastor. Qué bien. Y de qué manera Dios tiene el control por medio de la Biblia. Porque la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios, dice la palabra. Así que vamos a empezar, pastor, los 4 evangelios. No sé si los que nos están viendo saben dónde están los 4 evangelios. No sé si los han leído los 4 evangelios. Yo estoy empezando a devorarme los 4 evangelios, pastor. ¿Qué nos narra? ¿De qué manera Dios habla cada día, cada momento de nuestras vidas con los 4 evangelios? Así que, pastor, vamos a empezar con el primero de los evangelios. El primerito que escribió la palabra del Señor dentro de los evangelios. Pastor, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento y cómo se llamaba o cómo se llama el primer evangelio del Nuevo Testamento? Quizás esta pregunta te la sepas tú, quizás sepas al pie de la letra, de la A a la Z, la Biblia, pero déjame decirte que lo más importante es que podamos poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Así que empecemos, pastor, con ese entusiasmo que nos caracteriza, porque nosotros somos una iglesia pentecostal, ¿no? Amén, totalmente. De fuego, llenos de alegría, de motivación, amén. Así que, pastor, háblanos del primer libro del evangelio. Queremos, como ha dicho nuestro hermano Alex, quizás te lo sabes, pero bueno, queremos volver a recordártelo. Los evangelios están en el Nuevo Testamento. Para mí, personalmente, me encanta toda la Biblia, me encantan las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, la historia de Jacob, de Sansón, de Elías, pero tengo que decir que poder leer y estudiar los evangelios conquistaron totalmente mi corazón. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra religión, para poder decirlo de alguna manera, o nuestra fe cristiana, está basada en una persona. Amén.
llamado Jesús. Y si hay alguien que nos enseña toda la grandeza de Dios y podemos verla, para mí, personalmente, es en los evangelios. Cuando empezamos a leer los evangelios, empezamos por el libro de Mateo. Este libro es un libro precioso, donde estudiarlo, meditarlo y comer de la palabra enriquece nuestro corazón y nos da el conocimiento de quién es Dios, nos da el conocimiento a quién iba dirigido, cuál era el propósito, y es lo que queremos compartir con vosotros. En primer lugar, Alex, quiero pararme, ¿quién es Mateo? Mateo sabemos que es un apóstol que Dios llamó. Mateo era un recaudador de impuestos. Quiere decir que trabajaba para los romanos. Sabemos que los romanos oprimían al pueblo para que pagaran. Pues bien, Mateo trabajaba cogiendo el dinero y recaudando. Sí. La gente que no pagaba, Sí. él tenía que dar parte a los romanos y los romanos venían y golpeaban y destrozaban. Pues bien, a ese le llamó Jesús. Y hay algo que me enamora del Señor y es que el amor que Dios siempre muestra sobre nosotros. Amén. Queremos decirte también aproximadamente en qué fecha fue escrito. Me gustaría que... ¿Cuántas personas hay? Ahora mismo ha bajado 50. Ahora mismo las personas que pudieran haber conectadas, a mí me gustaría que pudieras coger tu cuaderno y pudieras escribir. Sé que es algo no habitual en los programas de radio que nosotros estamos hechos a hacer, pero sí decir, hermanos, que necesitamos todos tener el conocimiento de la palabra. Amén. Que no busquemos tanta profecía y tantas visiones y que nos alimentemos más de la palabra. La fecha normalmente aproximada es en el año 37 después de Cristo. Este libro fue escrito en el año 37 después de Cristo. Iba dirigido, totalmente va a todo el mundo, pero el propósito dirigido especialmente era para los judíos. El propósito que tiene este libro para poder mostrarle a los judíos, Ale, Sí. era mostrar a Jesús como el Mesías anunciado del Antiguo Testamento. Qué bonito, pastor. ¿Tú me quieres decir que lo que profetizaban en el Antiguo Testamento se hizo realidad después de más de 2000 años? Amén. El libro, como decía mi hermano pastor, le digo, siempre me confundo, mi pastor, después de Cristo, en el año 37, dijiste, ¿no, Sí. pastor? Aproximadamente, porque sabemos que nadie tiene la verdad. Son datos aproximados. ¿Cómo se desarrollaba en ese contexto? También dijiste una palabra, pastor, que a mí me impacta, que de lo vil y menospreciado, Dios utilizó a un recaudador de impuestos, que ahora ¿a quién les gusta pagar impuestos? A nadie. ¿Cómo nos referimos a Hacienda? ¿Ah? Unos ladrones. Unos ladrones, ¿no? Que es el gobierno, que solo ves una oficina, pero ya te imaginas ver a Mateo pasando por negocio en negocio, cobrando el impuesto. ¿Qué le harías tú, pastor? Le pegaría un bocado a la oreja. Una persona detestable, una persona aborrecible, Total. una persona que le tenía asco a todo el pueblo, que donde se descuidara le daban una puñalada o algo, ¿me entiendes? Pero cómo Dios utilizó a esa persona, pastor. Es que me llama poderosamente la atención que Dios no utilizó a gente preparada. Que ya vamos a ver que aquí dentro de los evangelios hay mucha gente preparada, ¿no? Porque este era un recaudador de impuestos. Y para ser un recaudador de impuestos me imagino que tienes que ser muy ágil en la matemática.
porque el pueblo del Señor tiene que prepararse también. Tiene que ser... Un recaudador de impuestos era un administrativo actualmente. Total. Era preparado este hombre, no era cualquier persona. Entonces, el pueblo del Señor tiene que prepararse. Y los que no han preparado en este tiempo por X o Y razón, a sus hijos tenemos que ayudarles para que se preparen. En nombre de Jesús, para que sean personas que puedan alcanzar lo que nosotros por X o Y razón no logramos en la vida. Amén. Y era judío también, pastor. Cuéntanos un poquito, pastor, ¿de qué manera les hablaba a los judíos este libro? ¿O qué describe? ¿O de qué manera se enfocaba este libro? Para mí, hemos estado hablando, creo que para muchos de nosotros, puede haber enseñanzas dentro de las Escrituras que te llamen la atención y otras que te llamen menos la atención. Sí. No quiere decir que sean menos importantes, sino que el Espíritu Santo administra conforme la necesidad que hay en nuestro corazón. Yo, por ejemplo, he apuntado de este libro 3 enseñanzas que da el libro de Mateo, que a mí personalmente me enseñan y me desafían y también me impulsan a poder profundizar más en las enseñanzas que Jesús daba. Amén. Por ejemplo, creo que todos hemos podido escuchar el Sermón del Monte. Está en Mateo capítulo 5 hasta capítulo 7. Esta enseñanza podemos ver a Jesús sentado enseñando a la multitud en una ternura que a nuestro Dios le caracteriza. Él decía que bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén. Él nos dice que bienaventurados son cuando somos perseguidos. Y da este tipo de enseñanzas que a la misma vez también nos exhorta, Alex, a vivir con fe, a vivir confiado en el Señor. Y cómo no, vivir también bajo la obediencia de la palabra de Dios. Podéis en alguna manera imaginaros, soltar la mente, poder ver a Jesús en un montecito, en lleno de prado. Amén. La gente con esa necesidad, sentada, pudiendo escuchar las enseñanzas del Maestro. Mirad, a veces cogemos la Biblia, Alex, y la leemos por encima. Sí. El Señor no nos manda a leer la Biblia, nos manda a escuadriñarla. Leer es diferente a escuadriñar. Cuando tú escuadriñas lo oculto que hay en las Escrituras, te es revelado. Amén. Este mensaje también nos está diciendo que Él se acuerda de los afligidos. También hay otra enseñanza, Alex, que esta es más confrontativa, nos viene a confrontar, porque si algo Jesús hace es que Jesús nos confronta. Y nos habla en Mateo capítulo 18 la importancia del perdón. Aquí viene a romper, Alex, todo lo que estaba establecido, porque no podemos olvidar que en el Antiguo Testamento era el ojo por ojo y el diente por diente. Pero ahora aquí Jesús viene a romper el ojo por ojo y el diente por diente y nos está hablando del perdón, de la importancia que es tener un corazón sano. Porque el que no tiene un corazón sano, el que guarda resentimiento, el que guarda odio, no puede tener intimidad con Dios. La falta de perdón nos enseña la Biblia que es un pecado de condenación. Científicamente, por los médicos, Sí. está totalmente identificado y está totalmente sellado que el que no perdona
acarrea muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque crece una raíz de amargura dentro de nuestro corazón. Y ahora el Señor está hablando con Pedro y Pedro le dice que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano. 7 veces. 70 veces. Y Jesús le dice no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Nos está hablando de una vida del perdón. Sí. En otros textos, también en los evangelios, menciona la falta de perdón. Dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no puede perdonar. No perdona, sí. ¿Por qué? Porque aquí a mí me abra esta enseñanza, Alex, de un Jesús que está interesado en restaurar. El otro día decía una persona que escribía, David me decía, pastor, ¿Dios puede dividir un matrimonio? Jamás. Nunca. Jamás. ¿Dios va a dividir tu relación con la mía? Jamás. Dios no viene a dividir, Dios viene a unir. Por eso cuando Él ora le dice al Padre, Padre, hazlos el uno como tú y yo somos. Amén. La importancia de aprender a perdonar. Y no sé si alguien hoy nos está escuchando, pero tenemos que ser confrontados, ¿sabes? Si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdona. Amén. Y mirar qué enseñanza más bonita. Dice que cuando tú vienes a la ofrenda, al altar a ofrendar, no está hablando de dinero. No. Está hablando de comunión. Del corazón. Está hablando de intimidad. Dice, si sabes que tu hermano tiene algo contigo, vete, arréglate con él. Y luego vienes y ofrendas. Porque si no es imposible que Dios coja lo nuestro. A veces juzgamos tanto lo de afuera que nos olvidamos de lo de adentro. Por eso el Señor viene a romper todo lo establecido por el hombre. Viene a romper todo lo establecido en nuestra mente. No, tenéis que perdonar. Amén. Por eso hay otro capítulo que me llama la atención, Alex, y si me das el permiso lo toco. Sí, pastor. Mateo capítulo 22. Viene a resumir los 10 mandamientos. Dice, mirad, sé que sois fenómenos, porque se sabían todos los mandamientos, pero él dice, yo sé que sois fenómenos, pero yo vengo a resumir estos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por encima de todo. Y dice, y el segundo es semejante al primero. Es igual. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alex, yo, como os he dicho, yo tengo una relación muy especial con Dios. Y Dios a mí me administra, pues como os he dicho, voy con la pastora en el coche hablando, ¡pum!, y me administra el Señor. Una vez le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿cómo voy a amar a las personas que no conozco? Digo, y te voy a hacer esta pregunta, Señor. Si hay gente que no se ama ni siquiera en ellos mismos. Hay personas, hermanos, que tienen complejos y odian su cuerpo, odian su persona. Hay personas que se suicidan. Y yo le dije al Señor, David, ¿cómo puede ser que diga así? ¿Cómo puedo hacer, Señor? Y me dijo el Señor, Manuel, si tú miras a través de tus ojos, siempre verás los fallos de la gente. Si tú miras a través de tus ojos, Manuel, tú al Alex le verás como un hondureño y tú como un español. Nuestras culturas nos desaparan, nuestras maneras de pensar, tus actitudes, tus comportamientos, tu genio, todo eso, visto a mis ojos, solo voy a ver los fallos del Alex. Pero el Señor me dijo, Manuel, para poder amar a la gente, tienes que mirarlos a través de mis ojos. Amén. Porque solo mirando a través de los ojos de Jesús, nunca veremos los fallos de nuestros hermanos. Siempre veremos sus virtudes.
Y es aquí donde el Señor quiere impartirnos esta enseñanza. Amar al prójimo es extenderle la mano, sin esperar tú nada a cambio. Mirad, ahora yo le estaba diciendo a Alex que ha venido una hermana a la iglesia, espero que nos esté viendo, que nosotros la vamos a ayudar. Amén. Nosotros no la vamos a ayudar. Pero yo me he ido cargado a casa. Y mira qué ejemplo me ponía el Señor. ¿Qué es ayudar? ¿Qué es amar? Si yo ahora mismo tuviera un puesto de trabajo o fuera jefe, si yo te brindo un puesto de trabajo, en alguna manera te estoy ayudando, ¿sí o no? Sí. Pero te estoy ayudando con algo a cambio. Es que yo te doy un puesto de trabajo, Sí. pero tú hay un esfuerzo. Hay algo que tienes que hacer también para mí. En alguna manera es una ayuda con un interés. Pero al cambio Dios no nos está llamando a eso. Dios te está llamando a que tienes que ayudar sin esperar nada a cambio. Amén. Es que yo sé que el Alex no tiene para comer y yo le doy, no hace falta que el Alex me haga algo. No, simplemente tengo 20 euros, Alex, para ti, para mí. ¿Qué es lo que falta en el mundo? ¿Qué es lo que falta en el matrimonio? ¿Qué es lo que falta en los amigos? ¿Qué es lo que falta en las casas, en las familias? Amarnos. Amarnos. Hay enseñanzas tan profundas del amor de Dios. Que la Biblia dice en el libro de Corintios que el que no ama es un metal que resuena. Sí. El amor es la esencia de Dios. Mirad, y con esto termino. Satanás puede imitar muchas cosas de Dios. Podemos ver a Moisés tirando una vara convirtiéndose en serpientes y también los brujos. Sí. Los brujos tienen adivinos, Dios tiene profetas. Imitan muchas cosas de Dios. ¿Sabes lo único que no puede imitar? Es el amor. Porque la naturaleza de Satanás es odiar, mientras la naturaleza de Dios es amarnos sin nosotros merecernos nada. Amén. Por eso queremos darte esta enseñanza, como ha dicho bien mi hermano Alex. Es que le pidas al Espíritu Santo que Él te enseñe a amar. Te enseñe a amar de verdad. Amén. Que el Espíritu de Dios te administre sobre esa dirección. Y que Dios traiga un bautismo de amor hacia el prójimo. Que nos quitemos de la boca, perdonadme, llamar a la gente el payo, llamar a la gente el gitano, llamar a la gente... No, hermano, Dios no me ha llamado a eso. Somos hermanos en Cristo, somos una misma iglesia y un mismo pueblo. Y todos somos hijos llamados de Dios. Y si hay alguien que hay que imitar en esta tierra, Alex, no es a nadie que a Cristo Jesús. Amén, pastor. Sumado a eso, de esa enseñanza del perdón, la semana pasada yo tengo dos compañeros que han tenido un poquito de roce, ¿no? De discusiones por tema de que ve a tirar esto, que no quiere tirar esto, que el otro le critica porque está malo esto, en fin, tienen problemas, ¿no? Sí. Y Dios recuerdo que andaba ayunándose en ese día en el trabajo y le digo yo, vamos a ponerle uno Pedro y al otro Juan, por ejemplo, para no decir nombre. Sí. Le llamo, ven Pedro y ven Juan, le digo. Señor ya de 60 y pico, hermano, y el otro de 45, ¿no? Que tengan esa... Son gente que dice ser cristiana, pero realmente no practican el amor y el perdón. Y el Señor me decía que les dijera, se ve, el ser humano juzga lo visible, juzga el borracho no entrará en el reino de los cielos, la prostituta tampoco, el que comete adulterio o fornicación tampoco, pero no, el ser humano
no ve lo intangible, le decía yo en ese momento. Lo intangible, lo que nosotros no podemos ver ni tocar. Y también dice la palabra de Dios. Les dije, pastor, el Espíritu Santo lo confrontó y a mí también. Dice la palabra del Señor, que si tú no perdonas, no vas a entrar en el reino de los cielos. Ahora en este momento, ¿por qué no le pides perdón? Ya bien. Y se pidieron perdón. Y yo decía, en nombre de Jesús, gloria a ti, Señor. Solo tú te llevas la honra y la gloria, Señor, nadie más. Y ahora son como la uña y el mugre. Son como el gato y el ratón. Ahí pasan juntitos. Se pelean, pero ahí andan juntitos. Trabajan juntos. Y el Señor me ministraba. Ahora mismo ellos se han pedido perdón. Entonces, cuando cometas algún error o te cometan alguna falta a ti, pues tienes que perdonar y tener la cara también de pedir perdón. Amén. ¿No? Porque es más difícil pedir perdón, ¿no? Pero a veces se vuelve más difícil perdonar. Totalmente. ¿Por qué le voy a perdonar si no me ha hecho nada? La palabra del Señor dice que tienes que perdonar y pedir perdón. Muchas familias se reconcilian y se rompen esas cadenas de pecado cuando el que no ha fallado pide perdón. Cuando el que no ha fallado pide perdón. Se humilla y le dice, por X o Y razón yo te pido perdón, pero yo no te he fallado. Ahí se rompen cadenas intangibles. Totalmente. Que nadie las puede ver, solo Dios, que son raíces de amargura, y eso viene a dividir al ser humano. ¿Y cómo es posible que actualmente un hijo no pueda ver a su madre? Porque se ve que solo muere la madre o el padre o el abuelo y van por la herencia, pero mientras están vivos no le llevan ninguna rosa, ninguna Coca-Cola, porque están enemistados, se odian, el hijo odia a la madre y al revés, o entre hermanos, y solo se ven en el velorio, solo para hacerse así, y de ahí se separa la humanidad. Eso se ve en el mundo, eso es real. Cuando se mueren, lo entierran y luego dame, ¿cuántos euros me tocan a mí? ¿Cuántos euros? ¿Así o no? ¿O mentimos? Vivimos en un mundo cruel, pastor, pero la palabra nos enseña que el cristiano tenemos que marcar la diferencia. Amén. Tenemos que ser diferentes. Y este libro también nos describe, nos enseña sobre la genealogía de Jesucristo, sobre la descendencia de Jesucristo. Dice que Jesucristo sale de Abraham. Amén. Y termina con David. Cómo este libro nos enseña que Jesucristo viene de una generación apartada para Dios. David, Enoc. Dice la palabra de Dios que sale de Abraham. ¿En qué año Dios le promete a Abraham que será el padre de la fe? Hace más de 3.000 años, pastor. Aproximadamente, un dato aproximado. Y esto se viene a cumplir hace 2025 años cuando Jesucristo vino aquí a la tierra. Todos los profetas decían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Mesías. Y aquella gente falta de fe o que no creía, decía, esto es tan loco. Pero en Génesis se escribe del verbo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento se hace realidad. Entonces viene Jesucristo aquí a la tierra por medio de Abraham, por medio de David. Porque dicen en Mateo, en el capítulo 1, que Abraham engendró aquí. ¿A quién? A Isaac, ¿no? Isaac engendró, y ahí empieza a narrar la genealogía de Jesucristo, la descendencia. Pero vemos algo maravilloso, que Jesucristo viene de un linaje escogido, de santidad, no perfectos, pastor, porque esa gente no era perfecta. No, menciona hasta Rahab. Sí, pero vemos que son apartados, y esta es una enseñanza muy poderosa. Es tiempo de dejar de lado el pecado y que Dios limpie nuestra generación para que esa generación que venga sea fructífera en el reino de los cielos y pueda llenar el cielo de almas. No iglesia, el cielo de almas. Cuando se va a predicar, hermano, y se va a evangelizar, dice que es raro que en las iglesias no se llena de la gente que se ha evangelizado. Esa semilla va a germinar donde Dios la quiera poner, ¿no? Yo vine de Latinoamérica y esta semilla está germinando aquí. Amén. ¿No? Está fructificándose aquí, donde Dios quiera. Esta chica viene de otro país, se va por lo que sea, ya lleva una palabra poderosa. Amén. Que ahí va a dar su fruto. Está bien. También dice que le dijo en Génesis 22:17 que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará.
yo por fe, pastor, y tú y todos los que estamos aquí, vamos a conquistar, porque esta promesa yo también la cojo. Amén. Yo también cojo esta promesa que Dios le habló a Abraham en Génesis 22:17. Y para cerrar ya este libro, vamos a recapitular quién escribió Mateo. Lo escribió Mateo. Era un cobrador de impuestos, era judío. Parte de la enseñanza era lanzada a los judíos, describe lo que el pastor nos ha comentado y lo que yo te he comentado, y termina con la resurrección de Jesucristo. Amén. Dando la gran comisión. Dando la gran comisión. ¿Qué significa esto? Que Dios, Jesucristo, está vivo. Amén. Más de lo que nosotros pensamos. Más de lo que dicen las religiones. Amén. Jesucristo no es un profeta, hermano. Amén. Jesucristo no es un vago. Jesucristo es nuestro Dios y está más vivo que nosotros. Amén. Porque nosotros estamos aquí, respiramos, pero Jesucristo está más vivo de lo que nosotros pensamos. Amén. Ahora, pastor, que yo creo que con este libro de Mateo podemos extendernos hasta... te pega todo el día. 2 años predicando el libro de Mateo. Es precioso. Amén. Cuéntanos un poquito más, pastor, del segundo libro de los Evangelios. Segundo libro de los Evangelios, según la Reina Valera, es el libro de Marcos. Podemos preguntarnos quién es Marcos. Su nombre principal es Juan. Su nombre es Marcos. Marcos cuenta el libro de Hechos, capítulo 12, me parece, versículo 12, como en la casa de él, en la casa de su madre, fue rendida a Dios, donde se hacían oraciones. Qué bien. Marcos, tenemos que decir que no era un apóstol, pero sí un discípulo de Dios. También era ayudante de Pedro. Este libro está escrito a través de las narraciones o de los comentarios que podía decirle Pedro. La fecha es en el año 50 aproximadamente después de Cristo. Iba dirigido a los romanos, a personas gentiles. Su propósito era mostrar a Jesús como el siervo sufriente. Y el tema es que Jesús tiene toda la autoridad sobre toda la humanidad. Es algo precioso, este libro es muy bonito porque aquí nos menciona varios milagros que el Señor hace. Y como estábamos diciendo, pararnos en cada punto, como ha dicho Lales, sería imposible. Yo he apuntado 2 enseñanzas sobre este libro que a mí personalmente me han hecho bien y me desafían también. Si nos vamos al capítulo 2 de Marcos, versículo 1, está hablando que Jesús estaba en casa y que a él le traían los enfermos. Y todos nos sabemos esta historia, no pudiendo pasar por la puerta porque 4 amigos trajeron a un enfermo y no pudiendo pasar por la puerta por la culpa de la multitud, entraron por el techo. Aquí me enseña el Señor que la fe tiene que tener movimientos, tiene que tener obras. Dice que una fe sin obras es muerta. Quiere decir que tenemos que ser personas activas, creer que Dios lo puede hacer. Yo hoy he estado diciendo algo y hemos hablado del libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios y que si alguien que se acerca a Dios tiene que acercándose creyendo que lo hay. Amén. Yo he dicho que la fe no puede estar basada en el resultado. ¿Por qué? Porque si mi fe está puesta en el resultado, si Dios no obra conforme yo quiera, me voy a decepcionar, voy a sentir como una decepción. Dios no me ha dado lo que yo quiero. Dios no me ha entregado lo que yo le estaba pidiendo. Dios no.
Tu fe no tiene que estar puesta en el resultado. Tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Sea el resultado que sea, tienes que entender y comprender esto. Dios obra siempre para bien. Amén. Ahora, ¿qué nos pide Dios? Alex, confianza, fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Dios no nos está diciendo, Alex, que nos va a evadir de los problemas, sino Dios está diciendo, os va a venir problemas, pero si confiáis en mí, tenéis la capacidad de poder superarlos. Amén. Teniendo una fe activa, provocando la mano de Dios a mi favor. Por eso dice que cuando ve al paralítico, la fe del paralítico es nula, no tiene. Dice, pero viendo la fe de ellos, le dijo, vengo a sanarte. Amén. Los fariseos decían que no podía sanar, que no podía perdonar pecados. Y él dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿Veis? La autoridad sobre la humanidad. Yo soy Dios. Y tengo autoridad para perdonar los pecados. Pero no solo los pecados, sino ahora te digo, levántate y anda. Y se levantó. ¿Por qué no tenemos confianza en Dios? ¿Por qué podemos ver a cristianos abatidos, caídos, destruidos, en depresión, en angustia, en temores? Nunca podrás confiar en alguien que no conoces. Tu fe solo es una fe firme, sólida, inquebrantable, cuando tú tienes el conocimiento de quién es Jesús. Y me agarro a la promesa que Jesús ha dicho. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Amén, en nombre de Jesús. No importa lo que sea, Ale, no importa la multitud. No importa que no puedas entrar por la puerta. Estos hombres no se rindieron. Pudieron rendirse, por supuesto. Claro. Pudieron decir a Alex, bueno, Manuel, ya hemos ido hasta la puerta, pero no hemos podido. No se rindieron. Tu confianza en Dios te da fuerzas para que cada día tú luches por lo que quieres. Lucha. Aunque no tengas fuerza, sigue confiando en Dios. Todo lo que Dios ha dicho lo cumple. Ha dicho Alex que Dios le dio una promesa a Abraham. Pero antes de Abraham ya había otra promesa. Sí. Génesis capítulo 3, versículo 15, si no recuerdo más. De la simiente de la mujer nacerá aquel que te pise la cabeza. Amén. Tú lo oirás en el Carcañal, pero él te va a pisar la cabeza. Sí. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Jesús. Jesús. Yo en toda la Biblia nunca he podido leer algo que Dios ha dicho y que Dios no ha cumplido. Amén. Nunca he podido ver que Dios ha prometido a alguien y no lo ha hecho. Dios es un Dios de palabra. Amén. Es que todo lo que Dios dice lo cumple. Amén. Y entonces aquí Dios, Alex, nos está enseñando, muévete. No te quedes llorando en los rincones. No vayas, perdonar hermanos que diga esto, no vayáis de buscar de profecía en profecía. Voy aquí que ore Manuel por mí, voy aquí ande Ángel Martínez que ore por mí, voy ande... No, esto es tú y Dios. Tú y Dios. Y cuando ores, dile al Señor, Señor, dame el conocimiento de quién eres tú. ¿Para qué? Para que mi fe no caiga. Amén. ¿Sabéis? Los discípulos le dijo, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque la fe no me hace quedarme inmóvil. Dios no es el asistente social. Dios no se mueve porque llores. Tú lloras, Dios se conmueve. Por supuesto. Dice que él lloró cuando Lázaro murió.
y que cuando iba a enterrar la viuda a su hijo se conmovió, que vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor y se conmovió. Pero si queremos que la mano de Dios se mueva, tenemos que tener fe, y la fe nos exhorta a tener obras. Nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe, pero tienes que tener obras. ¿Qué es obra? Tener movimiento. Amén. Sigue caminando. A mí me llama la atención esta enseñanza. Hoy voy a superar la multitud. Amén. Y aunque no puedo entrar por la puerta, Alex, voy a entrar por el techo, pero voy a caer al lado del Señor. Amén. Hay otra enseñanza preciosa. Jesús vino a romper todo lo establecido. Está Marcos capítulo 9, versículo 35. A menudo levantaros y mirar. A menudo el hombre busca ser grande. Sí. Los discípulos dicen que se peleaban para ver dónde iban a estar, si podían estar en el trono de aquí. En el libro de Lucas, el Señor nos enseña que Él no ha venido a ser servido, sino que Él ha venido a servir. Podemos ver cómo Jesús limpia los pies a sus discípulos. Sí. Podemos ver cómo el rey se ha humillado en forma de siervo. Ha venido a servir. Y ahora Él nos está diciendo en estas enseñanzas que para ser grande uno se tiene que hacer pequeño. Amén. Que no es más grande el que manda, sino el que sirve. Es precioso poder servir a Dios. Amén. Yo no puedo pagar a Dios con dinero lo que Dios ha hecho conmigo. Solo puedo darle gracias y en alguna manera poder brindar mi tiempo, mi vida al servicio de Dios, al servicio a la obra del Señor. ¿Qué es servir? Estar aquí predicando, no te confundas. ¿Qué es servir? Estar en un coro, pasar la ofrenda, no te confundas. Servir es limpiar el culto. Servir es llevar al hermano que no tiene coche, llevarlo a su casa. Servir es poner una bombilla. Porque si en lo poco no le somos fieles, no te puede poner Dios en lo mucho. Amén. ¿Sabes que Dios dice que en los altos cargos nunca pongamos a una persona recién convertida? Porque tiene que ser procesada, tiene que saber lo que cuesta fregar un culto. Claro. Tiene que saber que es empezar desde cero. No, Señor, yo ya soy, estoy para que me sirvas, estoy para que me hagan. No, no. El Señor nos está diciendo todo lo contrario. Yo he venido a serviros. ¿Os imagináis a Jesús con una toalla y con un cubo para limpiar los pies de los discípulos? Sin esperar nada a cambio, ahí estaba Judas, le iba a traicionar, Pedro le iba a negar y todos iban a ir corriendo. El servicio a Dios nunca tiene que ser por lo que puedes esperar. El servicio de Dios tiene que ser por lo que Él ya ha hecho por ti. Amén. Para mí, poder servir al Señor es algo precioso. Que Dios me ha dado yo la oportunidad de poder poner un granito de arena en la obra del Señor. Amén. Y ser fiel donde Dios me ha colocado. Sin mirar, sin llevarnos nosotros la gloria, sino que la gloria siempre tiene que ser para Dios. Hoy es fácil salir, hermanos, a la palestra y que todo el mundo te conozca. Están los móviles. Es fácil editar un vídeo, poner 4 frases bonitas y colgarlo en una red social. Eso es fácil. Lo difícil es que te saque Dios.
Lo difícil es que Dios diga, no, has sido fiel en lo poco, has estado escondido, has estado tratado y ahora veo que tu corazón ya no se va a corromper. ¿Por qué se corrompió el corazón de Satanás? Porque quiso ser semejante a Dios. ¿Por qué se corrompió el corazón de Absalón? Porque quiso quitarle el trono a David. Porque no saben cuál es su lugar. Aquí no estamos llamados a competir. Aquí estamos llamados a trabajar en una misma empresa, un mismo jefe llamado Cristo Jesús. Amén. Por eso, si tienes la oportunidad de servir en tu iglesia, si tienes la oportunidad de pintar, si tienes la oportunidad de fregar, hazlo. Hazlo porque el que paga no es el hombre. Amén. El que paga es Dios. Amén. Estas son las dos enseñanzas que yo he sacado de, Muy bien, de pastor. este libro. El libro de Marcos fue escrito por Marcos. Así lo dice la Biblia. Marcos era un coadjutor de los discípulos. Un ayudante. Sí. Qué manera tan más bonita de escribir un libro, porque él, aparte de escribirlo, lo vivía. Era un sirviente, era un ayudante. Entonces, no podemos ser coherentes o no podemos ser embusteros de decir que, de llenarnos la boca y decir cosas que no practicamos. Porque este hombre, Ole Marcos, Ole Marcos, escribió de la servidumbre de Dios porque Jesucristo vino a servir, pero también él era sirviente, pastor. Él también dijo, voy a tomar la cruz y voy a seguir el ejemplo de Jesucristo. Este era un mensaje que iba para los gentiles que estaban en Roma. Como bien decía el pastor, se escribió en el año 50 aproximadamente. Y en el libro de Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dice que lo que decía el pastor me llama poderosamente la atención. ¿Qué existía en el corazón de los discípulos todavía, pastor? Que se peleaban y le decían a Jesucristo, ¿quién es el mayor? Que te imaginas que estar con Jesucristo y querer ser candidato, ¿quién es el mayor? Imagínate en una iglesia 5 candidatos y le dice al pastor, pastor, ¿quién es tu candidato preferido? No, por ejemplo, es algo incoherente, hermano, que tienes la deidad, que tienes a Jesucristo y todavía quieras sobresalir. Eso se llama el ego y la prepotencia que puede haber en un ser humano. Y Jesucristo les dijo, mira, una vez me vieron barriendo la oficina, yo trabajo en Tecnocasa, un hombre dice, bien enojado, se me acercó y dice, barreres de mujeres. Y le digo yo, se te van a caer los gusanos, en los pies y no te los vas a quitar. Le dije no sé qué cosa. Y yo seguí disfrutando barriendo en la oficina de Tecnocasa porque se acumulaban unas sillas en la calle General Ricardo. Barría, presentaba el día. Y Jesucristo le dice, ¿sí quieres ser mayor? Sí, pues empieza a coger la escoba, empieza a servir, empieza a lavar platos después de la cena, empieza a hacer lo que nadie quiere hacer. En pocas palabras, pastor, Jesucristo era tan sabio que les quiso decir, en el reino de los cielos, el que verdaderamente quiere obtener un cargo es el que tiene que servir. Amén. Porque una servidumbre, como bien tú nos enseñas, no es el que tiene un apellido, pastor. En la iglesia no se sirve, en esta iglesia por lo menos no se sirve, gracias a Dios que no existe esto, esta cultura del ser humano no existe aquí, de servir porque yo doy porque yo doy el mejor diezmo, porque yo soy del apellido de Núñez, que soy primo del pastor. Gracias a Dios y gloria a Dios que eso no va a haber aquí, pastor. Amén. El día que exista eso en la iglesia, pastor, me voy, ¿sabe? Porque ya estamos perdidos como Totalmente. iglesia. Ya no le crean lo que practica el pastor, lo que predica el pastor, porque realmente aquí en la iglesia Jesús sigue restaurando. Yo puedo dar fe que todo es ganado. Amén. Conforme Dios le ponga en el corazón al pastor, porque hay gente que ha querido estar en el coro, pero si Dios no le pone al pastor que esa persona sirva
porque no le ve el esfuerzo, la lucha diaria, no le ve ese sacrificio diario, no va a servir. Ya está. Es que así es. Ahora, y este libro empieza diciendo de que Jesucristo vino a servir, no a ser servido, vino a servir, como bien decía el pastor, a lavarle los pies a los discípulos. ¿Quién le lavaría a alguien los pies a alguien, pastor? Es imposible. Ese es un acto de humildad y de humillación que tuvo Jesucristo, pastor, que no tuvo por qué hacerlo porque era el mismo Dios, pero nos quería dejar ese legado, esa enseñanza, y termina con la ascensión de Dios al cielo, de Jesucristo al cielo. Y dice la palabra de Dios que fue recibido en los cielos, y todos los discípulos que lo vieron estaban viendo subir, y de repente, pastor, ¿quién le apareció para que quitaran la mirada del cielo? Dice que apareció un ángel, y le dijo, pero ¿por qué estáis viendo al cielo? Y ya Jesucristo ya les había dicho, es necesario que yo me vaya a los cielos, porque dejaré a vosotros un consolador, el Espíritu Santo. De la misma manera que se fue, volverá. Devolverá. Y también les había dicho, no se preocupen que yo voy a preparar morada. Qué bonito es que te diga Jesucristo, cálmate, sigue luchando, no te desesperes, vas a pasar aflicción, como dice la palabra, tranquilo, tranquilo, que yo estoy preparando tu morada. Yo tengo un chalet en el cielo, no sé tú, pero yo tengo un chalet en el cielo, hermano, con una piscina, calles de oro, mares de cristal. Yo lo tengo, pastor, todo bronceadito. Y yo tengo un chalet en el cielo en el nombre de Jesús. Ahora, síguenos hablando un poco, pastor, del tercer libro o tercer evangelio. Abramos ahora, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué hay 4 evangelios? Verdaderamente dicen que hay 5 evangelios, porque el libro de Isaías menciona también el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En alguna manera dicen que para poder verificar que las cosas son ciertas, tiene que haber varios testigos que testifiquen y den las mismas palabras y digan que esas cosas ocurrieron. Sí. Por eso cuando nosotros vemos que Jesús hace milagros, se lleva a 3 de sus discípulos siempre, si no recuerdo más, Juan, Pedro y Jacobo. Sí. Nosotros podemos decir que se los llevaba porque los amaba más, eso no es así. Sino se los llevaba como testigos, para que ellos luego pudieran dar testimonio de lo que Jesús hacía y decía. Por eso hay 4 evangelios, para dar testimonio a toda la humanidad de la grandeza de nuestro Señor. Amén. El libro de Lucas es precioso, es maravilloso. Personalmente a mí me gusta mucho. ¿Quién es Lucas? Lucas es un discípulo también del Señor, porque todo aquel que siga al Señor es un discípulo. Él era médico. La fecha que se escribió este evangelio es del año 63 al 68 después de Cristo. Personalmente era escrito a un hombre llamado Teófilo, que también es escrito y es mencionado en el libro de Hechos, ya que Lucas también escribe el libro de Hechos. Y como no, a los gentiles, a los no cristianos, a los griegos. Era destinatario para ellos. El tema que presentaba Lucas era a Jesús como el Salvador del mundo. ¿Y de qué nos tenía que salvar Jesús? Del pecado. Nadie podía pagar lo que tuvo que pagar él. La Biblia dice en el libro de Romanos que cuando todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. En el Edén se rompió la amistad tan íntima que tenía Dios con el hombre.
pero en la cruz volvimos a ser reconciliados con el cielo. Amén. Juan 3:16 dice, y de tal manera amó Dios al mundo. Pero en muchas ocasiones en este libro daba a entender que Él no había venido al mundo a por los que estaban sanos, sino a los porque estaban enfermos. Que Él había venido a buscar a los que estaban perdidos para poder ser hallados. Que Él estaba esperando a los hijos pródigos. Que Él estaba esperando a los que nadie ama, a los que desechan. Y este es el mensaje que quiere dar Lucas. Jesús ha venido a salvarnos. Amén. Es tan grande la obra que hizo Jesús en la cruz. Es tan grande la demostración de amor que hizo el Señor, que quiero que todas nuestras palabras se quedan cortas para lo que el Señor hizo. También hay otra enseñanza que está en el libro de Lucas capítulo 11, que los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Quiero pararme aquí y luego seguir con que siga Alex y tocaremos también el libro de Juan. En estos dos libros no he apuntado nada. Solo quería que Dios nos administrara. Y que pudiera el Espíritu de Dios enseñarnos verdaderamente lo que Dios nos quiere decir. Mirad, Lucas capítulo 11. No hay nada más escrito. Nada. No hay ningún apunte. Y he abierto la Biblia y le he dicho, Señor, ¿ahora qué voy a decir yo de Lucas? Me viene Espíritu. Lucas capítulo 11. Los discípulos no eran personas ignorantes. Muchas veces nos han querido enseñar que los discípulos eran personas ignorantes, que no sabían. Si no, date cuenta las preguntas que le hacen a Jesús. Una de ellas le dice, ¿cuándo vienes a restaurar el reino a Israel? Sabían de lo que hablaban. Hay dos peticiones que los discípulos hacen a Jesús. Y una es que les aumente la fe, pero aquí les pide, enséñanos a orar. Recuerda que los discípulos eran testigos de cómo se levantaban enfermos, eran sanados enfermos, cómo se levantaba el paralítico, cómo recibía la vista el ciego, cómo era levantado una persona que llevaba 4 días muerta, cómo Jesús caminó por encima del agua. Creo que alguna de nuestras peticiones sería decir, Señor, enséñanos a hacer esto. Pero dice la Biblia que Jesús tenía como de costumbre, de muy de mañana, apartarse preto e irse a orar. A los discípulos no les llamó la atención los milagros. Lo que le llamó la atención era lo que tenía por costumbre. Jesús oraba. No puedes olvidarte que Jesús es Dios, pero también es hombre. Amén. Porque esta es la grandeza de nuestro Dios. Esto lo vamos a tocar en el libro de Juan. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más vamos a necesitar nosotros? Un cristiano tiene que orar. No orar por algo religioso de decir, yo tengo que orar. No. ¿Cómo hemos tomado la oración? La oración la hemos tomado, Alex, en alguna manera para pedirle cosas a Dios. Pero la oración es el medio que Dios
nos ha regalado para que podamos tener intimidad con Dios. Que Dios te revele sus secretos. Dice, no oréis como los fariseos y los publicanos que oran en las plazas. Dicen más tú, cuando vayas a orar, métete en tu cuarto. Amén. ¿Por qué? Porque yo te estoy esperando en el secreto. Enséñanos a orar. Yo una vez oré al Señor y cerré mis ojos delante de Él y me dijo, Manuel, voy a revelarte algo de la oración. Y dije, dime, Señor. Y Él me dijo, sabes que todo el mundo toma la oración para pedirme cosas, pero nadie toma la oración para pasar tiempo conmigo. ¿A qué has venido tú? ¿A pedirme cosas? ¿A pasar tiempo conmigo? Y yo le dije, Señor, yo no tengo nada más que pedirte, porque ya me has dado todo. Me has dado vida cuando yo estaba muerto. No vengo a pedirte, Señor, vengo a pasar tiempo contigo. Llevo mucho tiempo sin pedirle nada a Dios. Amén. Él sabe mi necesidad, sabe lo que me hace falta. No pasamos todo el tiempo que tenemos que pasar con Él. Los afanes de este mundo, los trabajos, los amigos, la familia, todo nos roba tiempo de pasar tiempo con Dios. ¿Cuándo es la última vez que oraste? ¿Cuándo es la última vez que pasaste toda la noche en vela buscando su rostro? ¿Cuánto haces que tus rodillas no tocan el suelo? ¿Cuántas horas podemos pasar por el móvil, viendo una película, estando en la calle? Pero nos cuesta pasar tiempo con Dios. Ya, pastor, es que yo paso y oro 5 minutos y no sé qué más, porque has pasado a pedirle. Pero vas a estar con Él. Por eso dice, Señor, enséñanos a orar. Jesús le dice, cuando oréis, orar así. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza a darle una traducción preciosa, donde primero se le adora, se le da gloria al Señor. Y por eso es la importancia de la oración, de tener intimidad con Dios, tener una relación. Pasar toda tu vida al lado del Señor no tiene precio. Amén. Por eso tenemos que tener vidas de oración. El que no tiene oración tarde o temprano termina muriendo. Tarde o temprano se seca como un junco. Las plantas necesitan agua. Los peces necesitan agua. Sí. Hay animales que nosotros no podemos tener porque no, el entorno no está para ellos. Ahora mismo tú sacas a un pez del agua y se muere. Hay peces, animales de la selva, del tropical que no podemos tener aquí porque se mueren, porque hace mucha calor o porque hace mucho frío. El ser humano o el cristiano sin oración termina muriéndose. Amén. Hacemos las cosas a nuestra manera, a todo. No. Hay que tener oración. ¿Qué es lo que produce oración? La oración en ti trae sensibilidad. Te aprende Dios a ser sensible a su presencia, Amén. a ambientes, a palabras.
empieces a escuchar su voz. Por eso los discípulos no le pidieron ni diré. Tenemos que aprender tanto. Como ayer dije yo en el culto, cuando tú oras, ¿qué es lo que le pides? Mayormente cosas materiales. Sáname, dame esto, dame lo otro. Le pides por tu vida espiritual. Señor, hazme ser más sabio. Hazme ser más esto, hazme. Por eso queremos destacar en este libro que Él ha venido a salvarnos, pero también una vida de oración y de intimidad con Dios. Si la perdiste, hoy restabrécela. Amén. Levántate y ponte a buscar el rostro de Dios. Amén, pastor. Otro dato interesante del libro de Lucas es que el libro de Lucas explica muy bien a detalle que Jesucristo fue 100% humano y 100% Dios. Pero ¿qué mejor persona que respaldara eso? ¿Quién era Lucas? ¿Qué profesión tenía? Un médico. Era un médico. Mucha de la gente dice, es que Jesucristo murió o no murió. La ciencia dice que cuando tú te mueres y te clavan algo, aquí que te hinchas, te clavan algo, de ti, cuando ya estás muerto, sale agua por separado y sangre por separado. Cuando ya estás completamente muerto. Pero Lucas era médico. Y tú decías al principio que para que ahora, actualmente, en la Constitución española, si alguien es juzgado por venta de droga, por asesinato, la Constitución española exige mínimo 3 testigos, si no, no vas a la cárcel. Caso contrario, que te encuentren con la prueba, con la mercancía, ¿no? Ahí vas directo a la cárcel. Pero si nadie te ha visto, mínimo, entre comillas, has cometido el hecho, pero mínimo tienen que haber 3 personas que describan lo que tú has hecho para que tú vayas a la cárcel. Pero en este momento hay 4 personas en diferentes épocas, en diferentes años, porque mira, volviendo, Mateo lo dijo en el 37 después de Cristo, Marco lo dijo en el 50, ¿cuánto hay de diferencia? 20 años, ¿no? Y Lucas lo dijo en el 60, ¿cuánto hay de diferencia? 10, ¿no? En diferentes momentos, el Espíritu Santo les iba dando, escribe, 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 escribe. Porque Dios lo hace todo bien hecho. Amén. Nadie puede cuestionar la palabra de Dios. Nadie puede decir que la palabra de Dios no es verdadera y no es eficaz. Nunca. Jamás, porque Dios sabe qué es lo que hizo. Entonces, dice que describe en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido, las relaciones humanas. Se vino a restablecer esa relación humana, pastor, de Jesús con la humanidad. ¿Por qué digo humana? Porque Jesucristo supo verdaderamente entender al humano, porque Él fue humano. Él sabía nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestras necesidades. Tuvo sed Jesucristo. Tuvo hambre. Entonces, ¿qué mejor manera que Lucas escribió esto a Teófilo, a su amigo pastor? Verdaderamente un amigo te habla de Dios, pastor. Amén. No sé dónde estaría Teófilo, pero este médico, tanto trabajo, tanto jaleo que tienen los médicos en la UCI. ¿Tú crees que un médico tiene vida? No, si lo llaman a las 5 de la mañana tiene que ir. Y este hombre se dedicaba a escribirle a su amigo, un verdadero amigo, pastor. Saca tiempo para hablarle de la palabra de Dios a aquel amigo que anda perdido. Ese es un verdadero amigo. Esos sí son amigos. No solo que te llaman, hoy va a haber tal pedido, vente a la fiesta. No, ese no es un amigo. Un verdadero amigo es el que saca tiempo para compartirte de la palabra del Señor. Ahora, el cuarto y último evangelio, pastor, vamos a tenerlo que resumir porque el tiempo ya se nos ha cortado. Y en el siguiente programa vamos a hablar del quinto libro del Nuevo Testamento. Haz un resumen, pastor, del cuarto evangelio. Cuarto evangelio lo escribe un apóstol, le conocen como el apóstol amado, que es Juan.
La fecha que es escrito es mucho más avanzado, donde ya la iglesia está más desarrollada y la gente tiene un poquito más de conocimiento. Es en el año 85 al 90 después de Cristo. Los destinatarios es a toda la humanidad. Y el propósito es mostrar a Jesús como Dios y mostrar la deidad de Dios. Juan nos muestra la persistencia del Señor. Mirad, la persona más atacada de la Trinidad, podemos decir que es Jesús. Sí. Dice la Biblia que solo hay salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nosotros no tenemos tres dioses. Nosotros tenemos un Dios en tres personas. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es creado, semejante al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel. Los musulmanes, el Islam, dice que Jesús es un profeta. Otros veían a Jesús como el hijo de un carpintero. Otros veían a Jesús como un demonio. Y hay otros que simplemente no quieren creer en él. Pero la historia tiene que claudicar, porque siempre que hace muchos años o menos años, siempre tienen que decir 300 años antes de Cristo o 300 años después de Cristo. Quiere decir que su existencia él la dejó muy bien plasmada en la humanidad. No dicen, perdona pastor, 300 años antes del Buda o de... Nada. Quieren quitarle valor. Los judaizantes no le reconocen como Mesías a los judíos. Muchos. Otros, hay judíos mesiánicos que sí. Pero ahora se ha levantado una nueva ola donde están enseñando que no. Jesús dice, Juan dice, empieza este libro precioso. Y en el principio, y el verbo, era Dios. Amén. Está hablando que antes de que todo fuera creado, ya estaba Jesús. Jesús es el que ha creado la humanidad. Amén. Porque por él así fueron hechas todas las cosas, lo visible y lo invisible. Claro que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Amén. Porque si el pecado entró por un hombre, la salvación tenía que entrar por otro hombre. Jesús no aprovechó sus poderes de Dios para su beneficio, pero sí para los beneficios de los demás. Amén, en nombre de Jesús. Jesús pagó el precio como hombre. Todos los dioses buscan ser venerados. Todos los dioses quieren estar sentados en un trono y que le adoren. Nuestro Dios fue diferente. Él se preparó cuerpo. Y dice la Biblia, y se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. ¿Por qué? Por amor a ti, nosotros. a mí. Amén. Juan 3:16, y de tal manera amó Dios al mundo. Amén. En el libro de Juan podemos ver la deidad, cómo Él muestra que es Dios. Señor, haznos el uno como tú y yo somos uno. No hemos venido a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad que nos envió. El libro de Juan es precioso. Hay muchas historias, pero es precioso. ¿Qué podemos sacar en resumen de los 4 evangelios? Que solo se ensalza a una persona y es a Dios. Pero se ensalza a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
donde podemos verle caminar, podemos verle hablar. Dios sabía lo que era tener sed, pero nunca lo experimentó hasta que lo experimentó Jesús. Dios podía saber lo que era el dolor, pero no lo experimentó hasta que lo experimentó el Hijo. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Amén. Todos terminan de la misma manera. Jesús entregó su vida en el Calvario. Amén. Donde en su rostro no había hermosura. Donde fue llevado como cordero al matadero. Pero él nunca abrió su boca. Donde podemos ver donde le tiraron de la barba, le pegaron puñetazos y todo su cuerpo era una llaga. Y entregó su vida porque nadie pudo quitarle la vida. Él la entregó. Amén. Pero dice que después de 3 días, Jesús se levantó y se dio a sus discípulos. Amén. Aleluya. Esta es la enseñanza que hemos podido sacar de los evangelios. Él todavía está vivo. Amén. Él no está en un cuadro, no está en una estatua, no está en un crucifijo, no. Él ahora reina y vive en nuestros corazones. Él es real. Amén. Si estás viendo este directo, es porque Dios os está dando una oportunidad. Una oportunidad a que aceptéis a Cristo. Amén. En nombre de Jesús. A estos hombres, sus vidas fueron cambiadas cuando se encontraron con el Señor y le abrieron su corazón. Amén. Personas que pasaron 1001, pero decidieron seguir a Cristo y hoy están con Él en el reino de los cielos. Juan, tremendo. Primer libro de Juan, segundo, tercero, el Apocalipsis. Daros cuenta, hay una responsabilidad que le da a Juan y dice: Juan, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Juan se hizo cargo de la madre de Jesús en la carne. Como fue fiel en lo poco, mientras todos estaban haciendo milagros, él estaba cuidando a María. Luego Dios le dio la mayor revelación que le ha dado un ser humano, que es el libro de Apocalipsis, donde muestra lo que va a acontecer, donde lo que viene para la tierra. Tiempos peligrosos vienen, tiempos de dolor, de sufrimiento, donde se levantará el anticristo, pero también nos enseña que la iglesia seremos arrebatadas. Amén, en nombre de Jesús. Y Dios no quiere que tú pases por todo eso. Por eso es la invitación que hoy te hacemos, a que le abras la puerta de tu corazón a Dios. Y de tal manera amo Dios al mundo, a los que están en este mundo. Pastor, soy una prostituta, pastor, soy un camello, soy un borracho. ¿Dios me aceptaría? Por supuesto. Él no ha venido a por sanos, sino a por enfermos. Amén. Deja que el Dios de este libro es el único autor que no se queda en su casa. Es el único autor de un libro que cuando tú lo compras te llevas no solo al libro, sino al autor. Aprendamos de la palabra, conozcamos al Señor, estudia la palabra de Dios y deja que Jesús se haga realidad en tu vida. Creo que ha sido un programa maravilloso, enriquecedor, ha sido diferente, pero creo que todos hemos podido aprender verdaderamente de quién escribió los evangelios, en qué año, con qué propósito, a quién iban dirigidos y sobre todo siempre ensalzando a la persona de nuestro Señor Jesús. Amén, pastor. Para dar un recuento así rápido, los 4 evangelios es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y el primer libro del Nuevo Testamento lo escribió Mateo en el año 37. El segundo libro del Nuevo Testamento
lo escribió Marcos en el año 50 aproximadamente después de Cristo. El tercer libro del Nuevo Testamento lo escribió Lucas en el año 63 al 68 después de Cristo. Y el último de los 4 evangelios, el cuarto libro del Nuevo Testamento, se escribió en torno al 85-90 años después de Jesucristo. En el siguiente programa vamos a hablar del libro de los Hechos. Amén. En este programa vamos a hablar de todo el Nuevo Testamento. Si te quieres educar, quieres saber un poquito más de la palabra, no te pierdas estos programas. Amén. Vamos a ver el quinto libro del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Le voy a pedir a mi hermano David, que está ahí tras cámara, que despida esta radio en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios mío, Padre, por esta enseñanza, Dios mío. Gracias, Padre, por estos 4 evangelios, Dios mío, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Dios mío. Ahora te pido también, Dios mío, por el culto de mañana. Dios Amén. Amén. Tu gloria, Dios mío, Señor. Y tú nos guardes, Dios mío, y nos bendiga como tú lo estás haciendo cada día, Padre. Amén. Coméntanos la fe, Señor Jesús. Y gracias te doy por todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Jesús. Y un último consejo, que el calor no te desenfoque de los caminos del Señor. Amén. Amén. Nada más, tú ya sabes lo que sigue. Enfócate en los caminos del Señor y que el calor no te vuelva loco. Amén. Tú en tu casa. Dios te bendiga.